Bienvenidos una vez más al santuario donde desentrañamos los enigmas del drama otomano, donde los besos robados y las miradas que matan son analizados con lupa de detective enamorado. Hoy pónganse cómodos, tomen asiento porque nos adentraremos en las profundidades de un océano de sentimientos, un laberinto de recuerdos y una constelación de que hubiera sido si. Si lo adivinaron, hoy viajaremos de vuelta al universo de Altay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Ese nombre resonante en la memoria colectiva de todo fanático turco, esa dupla que incendió la pantalla en Medcezir, y que, contra viento y marea, sigue siendo objeto de deseo, análisis y un poquito de sana obsesión. Nos aventuraremos a destripar, a diseccionar con bisturí de psicólogo enamorado, cada instante, cada mirada, cada sonrisa compartida. Especularemos, husmearemos en los archivos del corazón y trataremos de desenterrar las verdades sobre este idilio que persiste en el tiempo como una melodía grabada a fuego en el alma. Pero antes de que nos perdamos en el dédalo de conjeturas y añoranzas, permítanme recordarles algo vital, crucial, imperativo: suscríbanse a este canal. Activen la campanita infernal, esa que les avisa cada vez que subimos contenido nuevo, para que no se pierdan ni un solo segundo de la magia turca que tenemos preparada para ustedes. Les prometemos análisis profundos, noticias frescas salidas del horno, chismes jugosos, y muchas sorpresas que los harán vibrar al ritmo del Estambul más romántico. Así que ya lo saben, si aman las telenovelas turcas tanto como nosotros, este es su refugio, su oasis, su lugar en el mundo. Ahora sí, con el café turco burbujeando, la emoción a flor de piel y el motor de la curiosidad rugiendo, es hora de hablar de Altay y Serine. Eterno es la palabra que se dibuja en mi mente cada vez que pienso en este ship. Porque, seamos honestos, han pasado años desde que Medcezir bajó el telón, ambos han recorrido caminos separados, han explorado otros amores, pero la sombra de su romance, esa historia que compartieron ante nuestros ojos, sigue siendo alargada, imponente, casi mágica. ¿Por qué? ¿Qué conjuro, qué sortilegio hace que este romance siga siendo tan irresistible, tan cautivador, tan absolutamente fascinante? La respuesta, creo yo, es un tapiz complejo, un mosaico intrincado de factores que se entrelazan para crear un efecto único. En primer lugar, la química en pantalla era tan palpable, tan tangible, que podías cortarla con un cuchillo. No era mera actuación, no eran diálogos bien aprendidos, era algo más, algo visceral, una conexión que trascendía la ficción. Y eso, mis queridos amigos, es el santo grial para todo fan que se precie. Ver a Yaman y Mira enamorarse perdidamente, discutir con la pasión de dos huracanes, reconciliarse con la dulzura de un amanecer, era una montaña rusa de emociones que nos tenía pegados al televisor, hipnotizados por la fuerza de su amor. Y inevitablemente esa chispa, esa electricidad, se filtró a la vida real. Porque sí, señoras y señores, Altay y Serine fueron pareja. No fue un secreto a voces susurrado en los pasillos de los sets de grabación, no fue un rumor infundado propagado por tabloides sedientos de sangre. Ellos mismos, con su propia voz y su propia sonrisa, lo confirmaron. Y su relación, aunque no se extendió por la eternidad, fue intensa, apasionada, un torbellino de sentimientos. Los vimos juntos deslumbrando en alfombras rojas, compartiendo miradas cómplices en eventos sociales, disfrutando de momentos cotidianos capturados por los flashes implacables de los paparazzi. Eran una pareja joven, hermosa, exitosa y sobre todo, irradiaban un aura de enamoramiento genuino. Pero como suele suceder en el intrincado mundo del corazón, la burbuja del amor, a veces, estalla con la fuerza de una supernova. Y la relación entre Altay y Serine no fue inmune a este destino cruel. Los rumores de crisis, los susurros de distanciamiento comenzaron a inundar las redes sociales y las revistas del corazón. Y finalmente, con el dolor de un adiós inevitable, la confirmación de la ruptura llegó. ¿Las razones? Aquí es donde la especulación se desata con furia desenfrenada. Algunos argumentan que la implacable presión mediática fue demasiado asfixiante. Ser una pareja tan expuesta, tan seguida, tan juzgada, puede ser una carga insoportable, un peso que termina por aplastar incluso al amor más sólido. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades, en sus visiones del futuro, en sus proyectos de vida. También hay quienes creen que la propia intensidad de su relación, esa pasión desbordante que los unió con tanta fuerza, fue precisamente lo que la consumió. Un amor demasiado ardiente, demasiado volcánico, puede quemar muy rápido, dejando tras de sí solo cenizas y recuerdos agridulces. Pero más allá de las razones que condujeron a su separación, lo que realmente nos quema por dentro, lo que nos mantiene despiertos por las noches, es la pregunta del millón: ¿cómo es su relación ahora?
¿Siguen en contacto? Existe, aunque sea una remota, una ínfima posibilidad de reconciliación, de un nuevo amanecer para este amor que se niega a morir en el olvido. Aquí es donde nos adentramos en territorio pantanoso, donde la verdad se esconde detrás de un velo de misterio. La verdad al descubierto, como reza el título de este vídeo, es que no lo sabemos con certeza. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente con total transparencia sobre su relación actual. Ambos han cultivado un hermetismo admirable en lo que respecta a su vida privada, y eso es algo que debemos respetar, aunque nos carcoma la curiosidad por dentro. Sin embargo, como luciérnagas en la oscuridad, hay pequeñas pistas, destellos fugaces de esperanza, que nos dan un respiro, que alimentan nuestras ilusiones, que nos permiten seguir soñando con un final feliz para esta historia inconclusa. Por ejemplo, se han visto interactuando tímidamente en redes sociales, regalándose me gusta a publicaciones mutuas. Gestos minúsculos pero que para muchos fans son una señal inequívoca de que al menos existe una cordialidad, una camaradería, un respeto mutuo entre ellos. Además persisten los rumores de que han coincidido en algunos eventos, aunque han evitado diligentemente ser fotografiados juntos. Quizás sea simple cortesía profesional, un acto de diplomacia para evitar especulaciones innecesarias. O quizás, solo quizás, haya algo más, un reencuentro furtivo, una mirada robada, una conversación en voz baja que aviva las brasas de un amor latente. La verdad es que solo ellos, en la intimidad de sus corazones, conocen la respuesta a este enigma. Lo que sí es evidente, lo que se percibe a través de sus palabras y sus gestos, es que el cariño y el respeto mutuo siguen vivos, intactos. Han hablado el uno del otro en entrevistas, siempre con palabras amables, reconociendo la importancia que tuvo su relación en sus vidas, el impacto que dejaron el uno en el otro. Serrini, por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones lo mucho que aprendió de Atay durante el rodaje de Medcezir, cómo su presencia la impulsó a crecer como actriz y como persona. Ha destacado la valiosa experiencia que compartieron juntos, los momentos de risa, de aprendizaje, de apoyo mutuo. Y a Atay por su parte ha elogiado el talento deslumbrante y la profesionalidad impecable de Serrini. Ha reconocido su capacidad para conectar con el público, su entrega total a cada personaje, su dedicación incansable al trabajo. Entonces, romance eterno. Quizás no en el sentido romántico o idealizado, que muchos desearían, ese cuento de hadas con final feliz que todos anhelamos. Pero sí un romance eterno en el sentido de que su historia compartida, esa conexión que crearon en la pantalla y fuera de ella, siempre será parte de sus vidas, un capítulo imborrable en el libro de su existencia. Una historia que, aunque haya llegado a su fin, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, una marca indeleble en la memoria colectiva. Y aquí es donde entra en juego la famosa verdad al descubierto. La verdad, mis queridos amantes del drama turco, es que no siempre tenemos todas las respuestas. No siempre sabemos lo que sucede detrás de las cámaras, en la intimidad de las relaciones, en los recovecos del alma humana. Y a veces lo más sensato, lo más respetuoso, es aceptar esta incertidumbre, es permitir que las personas vivan sus vidas como mejor les parezca, sin intromisiones ni juicios apresurados. Pero eso no significa que debamos renunciar a la esperanza, que debamos apagar la llama de la ilusión. Podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento desbordante, de la magia que crearon juntos en Medcezir, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo suspirar hasta el infinito. Podemos seguir recordando con cariño su relación, reviviendo los momentos más emotivos, los besos más apasionados, las miradas más intensas. Y podemos seguir soñando sin vergüenza ni pudor con un posible reencuentro, aunque sea solo en la pantalla, en un nuevo proyecto que los reúna y nos permita revivir la magia de su química. Porque al final el amor es así, misterioso, impredecible, caprichoso, y a veces, eterno en el recuerdo, una melodía que resuena en el alma mucho después de que la música haya dejado de sonar. Y la historia de Atay y Serrini es un claro ejemplo de ello, un testimonio de que el amor, aunque no siempre triunfe, siempre deja una marca, una cicatriz, una huella imborrable en el corazón. En resumen, hemos explorado a fondo la fascinante historia de amor entre Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya, desde su química explosiva en Medcezir, hasta su relación en la vida real, su posterior separación y las especulaciones sobre su presente. Hemos analizado los rumores, las pistas, las señales que nos dan esperanza de una posible reconciliación. Y sobre todo hemos recordado que aunque no lo sepamos con certeza, el respeto y el cariño mutuo siguen presentes, y que su historia compartida siempre será parte de sus vidas y de la memoria colectiva de los fans.
Ahora, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Y por favor, no sean tímidos, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Aatai y Sereni? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación, aunque sea remota? ¿Cuál es su momento favorito de Medcezir? ¿Qué escena los hizo suspirar, llorar, reír a carcajadas? Quiero saber sus opiniones, quiero conocer sus perspectivas, quiero que compartan su pasión conmigo. Y por último pero no menos importante, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si los hizo vibrar, si los emocionó hasta las lágrimas. Compartan este vídeo con sus amigos amantes del drama turco, con sus compañeros de Ship, con todos aquellos que comparten su obsesión por Aatai y Sereni. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo con lo mejor del mundo turco. Les prometo contenido de calidad, análisis profundos, noticias frescas y muchas sorpresas que los harán amar aún más las telenovelas turcas. Hasta la próxima, y que el amor los acompañe en cada paso que den. Que sus corazones sigan latiendo al ritmo de los dísticos más apasionados y que sus suspiros desafíen la mismísima atmósfera. Adiós mis queridos amantes del drama otomano.